Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar la clase. 10:33, ya está la mayoría. Entonces, vamos a iniciar. El tema de interacciones interespecíficas faltó por ahí sus compañeros que nos comentaran acerca de la introducción. Entonces, vamos a escucharlos, por favor. Por ahí, a ver, quedó pendiente Vianey y Uciel. ¿Sí está Bianca? Sí, profe, aquí estoy. Solo que mi compañero Uciel iba a presentar pantalla. Pero deje ver si está conectado en la reunión, si no para preguntarle. Por favor. Bueno, que falta un minuto, entonces vamos a esperarlo. Me parece que aún no se conecta, profe. No se conecta todavía, ¿no? Bueno. Ya se supone 10:35. ¿Cómo le hacemos? Bueno, esperemos que se conecte. En tanto se conecta, cuando se conecte, exponen, por favor. Bien, mientras vamos a dar inicio a otro tema que también es interacciones ecológicas. Y bueno, trata este tema pues de una interacción interespecífica que es la depredación, ¿no? Recuerdan ahí en el artículo que leyeron, hay depredaciones, perdón, interacciones antagónicas, y una de ellas es esta, donde pues el individuo de una especie pues tiene que morir, ¿no? Bien. A ver, está largo el tema, como todos aquí. Vamos a ver las formas de depredación, no únicamente en animales, ¿no? Cuando hablamos de depredación, pues hablamos de animales, pero también en las plantas, pues se da esta interacción, ¿no? Vamos a ver el modelo matemático de depredación. A grandes rasgos, jóvenes, no es el objetivo de la materia meternos tanto en modelos, pero por lo menos conocer que existe este modelo para representar, en último caso, cómo se regula la población tanto de las presas como los depredadores. Regulación de la población, seguimos con el mismo modelo. En respuestas funcionales, ahí de acuerdo a los tipos de depredador, pues también hay otros modelos para ver cuál es el consumo per cápita por individuo de presas, y esa es la respuesta funcional. Respuesta de los depredadores a la necesidad de las presas también, el aprovisionamiento, el tiempo en la búsqueda del alimento, la selección de las áreas donde van a encontrar el alimento. También en el punto 8 hace énfasis en que algunos depredadores pues también son comida para otros depredadores, ¿no? Coevolución, por ahí retoma un poco la teoría de Darwin, ¿no? Ahí se debe de, pues está enfocado a los depredadores más inteligentes y también la presa, ¿no? En el huir del depredador, el desarrollo de las defensas de las presas, vamos a ver tanto en plantas como animales, desarrollo de tácticas de los depredadores, la herbivoría también como una interacción interespecífica también de aquí como depredadores de las plantas. Defensa de las plantas ante los herbívoros, interacción plantas herbívoros, carnívoros, y bueno, es el fin de aquí de estas interacciones, ¿no? Mantener en equilibrio en estos tres elementos, ¿no? Del flujo de energía. Influencia de los depredadores en la dinámica poblacional de las presas. Por aquí pues hacer énfasis: si quitamos los depredadores, pues la población de presas crece, y bueno, ahí conlleva varios efectos, ¿no? Aquí, como hay una breve introducción de este capítulo, habla de un autor, Tennyson, escribió La naturaleza roja, en viento y garra, pues ahí
lo evocamos como la sangre, ¿no? Entre la sangre de las presas, el diente, las garras de los depredadores. Y bueno, dice, evoca imágenes sobre esta interacción que es la depredación, ¿no? La depredación la vamos a definir como, de modo más general, como el consumo de todo un organismo o parte de un organismo, ¿no? El ejemplo en las plantas, pues los herbívoros no consumen todo el árbol, ¿no? Una parte de ellas. Los depredadores pueden, de forma general, los vamos a clasificar en cazadores, carroñeros y los descomponedores. Aquí pues hace más énfasis a los cazadores. Tienen el potencial de regular las poblaciones de las presas. Si no hay depredadores naturales de muchas de las presas, pues su población crece exponencialmente, ¿no? Las presas tienen el potencial también de influir en la población del depredador. Supongamos que el depredador es especialista, ¿no? Un solo tipo de presa, si no tiene ese alimento, pues no va a crecer su población. La interacción depredador-presa pues define la estructura de una comunidad, desde la comunidad de las plantas hasta los grandes depredadores, ¿no? Fungen como agentes de la selección natural, influyen en la evolución de estos, ¿no? El objetivo del tema, pues vamos a ver esta dinámica depredador-presa. La dinámica pues se refiere a esto, a la población, en cuanto a cómo crece tanto la población del depredador como la presa a través del tiempo y los factores que influyen en su adaptación. Y bueno, ahí como los mecanismos de defensa. Vamos a empezar con el 1, entonces. Y de hecho está muy sencillo el tema, muy bonito, que pues lo vemos cotidianamente quizá en casa ahorita que estamos, ¿no? En el rancho, allá por en la comunidad, pues vemos estas interacciones, ¿no? A ver, vamos a empezar con el subtema 1. Miren, aunque le tocó, sí. Bueno, ya me parece que está mi compañero Uciel en la reunión. No sé si podamos explicar la introducción de manera rápida. Sí, por favor, para que no se queden sin participación. Adelante. Muy bien. Entonces va a presentar mi compañero Uciel y pues empiezo yo ahorita que presento. Sí, ya está listo. Muy bien. Adelante, ya se ve. Sí, bueno, a nosotros nos tocó la introducción de interacciones entre especies, que pues como pudimos ver es la introducción a los 3 capítulos que estamos, que incluye, que pues son la competencia interespecífica, la depredación y el parasitismo y mutualismo. Bueno, como primera parte, en esta introducción nos menciona el ejemplo del tucunaré. Bueno, ahí en la diapositiva se puede ver es el pez que está ahí, y pues nos dice que este es originario de las cuencas del Amazonas y del Orinoco en Sudamérica, y pues un pez de agua dulce que es de los más buscados para la pesca deportiva. Em, bueno, por algunas de sus características, bueno, dada su reputación entre los pescadores deportivos, digamos, provocó que pues se introdujera esta especie en ríos de agua dulce de Sudamérica y Centroamérica, e incluso hasta el sur de Florida, en Estados Unidos. Y este, bueno, pues, o sea, al principio, pues, en todo parecía bien, porque, pues, esto generaba fuentes, para ingresos por el turismo que generaba, y, pues sí, o sea, eh, por las actividades que se podían realizar con la introducción de este pez. Pero, eh, conforme bueno, no conforme fue pasando el tiempo, sino, pues, se pudo dar cuenta que, esta especie tiene hábitos depredadores. Entonces, afectaron, diferentes, poblaciones de peces nativas.
disminuyendo pues las poblaciones de estas. Uno eran los del género Melaniris. Em, entonces, pues empezó a comérselos, empezó a disminuir sus poblaciones y pues nos menciona también que 6 de las 8 especies de peces de la comunidad fueron eliminadas o seriamente reducidas, pues debido a a la depredación de este pez. Y pues esto nos menciona pues que estas fueron las consecuencias por la introducción de una especie que no era autóctona o nativa a otra comunidad natural. Entonces, pues por la falta de comprensión de cómo funcionaba la dinámica poblacional, de los hábitos de este pez, o sea, digamos, solamente por concentrarse en los ingresos o pues en los, pues sí, en los beneficios económicos, digamos, que iba a traer este pez, pues no se tomaron en cuenta los afectaciones ecológicas que podía tener. Eh, este, digamos, pues sí, el ejemplo que nos menciona pues para comenzar a entender esto de las interacciones entre las especies. Y bueno, después nos menciona que pues diferentes especies van a ocupar un mismo lugar y van a interactuar en muchas formas y van a, pues sí, a tener interacciones ya para cada especie obtener sus recursos básicos que necesitan para el crecimiento y para la reproducción. Esto pues no solo va a ser en animales, como fue en este caso lo de los peces, sino que pues va a ser en plantas también. Eh, bueno, en cuanto a la competencia de recursos, pues tenemos que en un hábitat esta puede ser muy intensa y pues la utilización de una especie por cierto recurso va a disminuir la disponibilidad de esta para los individuos de otras especies. Em, bueno, este, esto es todo lo que va en mi parte. Ahora mi compañero va a empezar a hablarles pues de la otra parte de las relaciones interespecíficas. De acuerdo. A ver. Adelante, sí. Sí, Uciel, ¿me escucha? Adelante. No, no se escucha. No, no está su volumen o qué del micrófono. No, no se escucha, Uciel. Uh-uh. No se escucha. Bueno, a ver, vamos a las noticias, ¿no? Si no se escucha el audio, a la siguiente noticia, por favor. Al ratito, Ciel, cuando se restablezca su comunicación. Ah, bueno, a ver, vamos con entonces el 14.1. A ver, ¿quién me tocó? A mi profa. ¿Sí? O bueno, mi compañero, pues no sé qué pasó con su micrófono, pero me comentó que si puedo yo explicar Ah, su parte pues sí, para que pasemos esa parte ya. bueno, explícalo usted, pero bueno, ya después el que explique, si no que le voy a poner punto 5. Bien, adelante, Bianca. Bueno, después entramos a lo de los organismos heterótrofos. Me parece que sí se está viendo la presentación. Y Sí. bueno, de estos nos menciona que tienen una función central para la dinámica poblacional. Porque estos organismos pues, obtienen su energía y sus nutrientes consumiendo plantas y pues también tejidos animales. Y al intentar alimentarse o pues, sí, al buscar su comida, pues tienen interacción con otras especies. Una de estas interacciones pues es la del depredador y la presa, en la que el depredador pues es el que se consume eh, a la presa. Sí. En este caso, pues
se menciona que existe la competencia cuando los depredadores, cuando diferentes especies de depredadores se alimentan con las mismas especies. También, bueno, existen especies en las que otros organismos les dan hábitat y nutrición. En este caso se menciona que pueden ser microorganismos, bacterias y hongos, y estos pues habitan dentro o sobre otros organismos, y pues de ahí obtienen sus necesidades energéticas y nutritivas de los predadores, sin llegar a matarlo. En este caso, pues la interacción es entre un parásito y un hospedador. Bueno, no sé si estoy en lo correcto, pero en esto pues me recuerda a las formas de alimentación que veíamos a la vaca con las bacterias, me parece que tenía, para poder digerir mejor su comida. Bueno, este es un punto que me viene a la mente para este caso. Y pues también podemos, algo que hay que tomar en cuenta es que las especies no siempre van a tener interacciones negativas, sino que hay algunas interacciones que son beneficiosas para ambas partes. Se relacionan con la nutrición, con el refugio, la defensa y pues también con la reproducción. Las interacciones interespecíficas pues también tienen su función en la dinámica poblacional porque influyen en los procesos demográficos, como el nacimiento y la muerte, pues cuando consumen, pues sí, cuando una especie se consume a otra, pues está digamos, de alguna manera controlándola. Esto, pues, algún ejemplo que podemos mencionar es cuando en algún cultivo se tiene una plaga, pues se puede aplicar un control biológico, que en este caso pues, se meten otros insectos o otras especies para que se consuman a la plaga que ya estaba. Y este pues sería un ejemplo pues, muy claro. Bueno, algo más que nos menciona es que según los fenotipos, que podemos recordar que el fenotipo pues es digamos, la expresión física de un gen, lo que nosotros vemos, pues por esto algunas especies o algunos individuos son superiores, y pues sí pueden competir o evitar la competencia con otras especies, con lo que se aumenta su condición física. Algunos fenotipos pueden ser superiores a otros para la captura de una presa o para evitar ser capturados por depredadores. En estos casos, pues podemos mencionar que, pues no sé, las gacelas o no recuerdo qué animal era, pues que es muy rápido y pues también su depredador pues, es muy rápido. En este caso, pues es una característica que podemos mencionar. Otra es otro agente, otro factor que influye, pues también es la selección natural, en la que en la interacción de las especies pues tiene un rol importante, ya que como sabemos, pues de esta manera, digamos, las especies que aún no se adaptan o que no tienen las condiciones favorables, pues son las que van a ir siendo eliminadas, ya que sean más débiles y por ende más fácil que sean capturadas como presas por los depredadores, o pues sí, o sea que de alguna manera, pues estas especies que aún no, o estos individuos que aún no evolucionan y no se adaptan, pues se pierdan, se mueran. Y bueno, nos menciona que para estos capítulos, que pues vamos a ver pues todo esto de la depredación, pues en los carnívoros, los herbívoros, y pues podremos ver, digamos, más a fondo esto de las interacciones entre las especies. Em, pues sí, yo creo que, bueno, ya lo que sigue pues es del capítulo 13 en la competencia interespecífica. Y pues en la introducción de este capítulo pues nos menciona a Charles Darwin, em, donde tiene una frase que dice: dado que se producen más individuos de lo que se puedan sobrevivir, debe haber una lucha por la existencia individual, en la misma especie o con individuos de diferentes especies. En este caso, pues sí, menciona que la competencia interespecífica es uno de los fundamentos de la ecología evolutiva. Y pues como ya les mencioné, pues sí es un gran factor porque pues de esta manera aquellos organismos que no han evolucionado, que no se han adaptado, pues son aquellos que van a pues a desaparecer.
y aquellos que vayan evolucionando, que tengan las mejores características, las mejores condiciones y que se hayan adaptado mejor, pues son aquellos que van a prevalecer, pues se van a ir mejorando. Y pues yo creo que eso sería todo sobre la introducción. Sí, mire, ya abarcó usted todo, muy bien explicado, la felicito, tiene mucha facilidad de palabra. Miren chicos, ya su compañera dio pues un esbozo de todo esto de las interacciones, ¿no? En la competencia y algo que mencionó, y sí es cierto, en la depredación, en los grandes depredadores, no generalmente escogen a las presas más débiles, los enfermos son los que se van eliminando, ¿no? Y bueno, y ahí pues hay ese proceso de selección, ¿no? Los más fuertes, pues lógico, ahí escapan de los depredadores, ¿no? Y la otra parte, pues no, como dice su compañera en la introducción, no toda la competencia interespecífica es antagónica o negativa, ¿no? Hay mutualismos. El ejemplo ahí que mencionó de las vacas, ¿no? Ahí necesita estos microorganismos en sus estómagos para degradar la lignina sobre todo, ¿no? Entonces hay mutualismos benéficos. Y bueno, hay un mutualismo que no es benéfico como los parásitos, ¿no? El ejemplo, pues no únicamente de organismos como los vemos, las pulgas o los piojos, garrapatas, ¿no? Pero también hay microbios, hay bacterias que también fungen como parásitos y es una relación mutualista pero negativa. Muy bien, estaba viendo, jóvenes, que faltó del tema anterior, cuestiones de ecología, y que habló usted un poquito sobre este control. A ver, Eric, un segundo si está. Eric, creo que no. Sí, profe, aquí estoy. Me Sí, parece que eso, sí lo comenté al último, profe. sí lo comentó, no me acuerdo haberlo escuchado. Bueno, ¿por qué no le puse participación? Fíjese. A ver, recuérdenme. Profe, ¿de qué tema estamos hablando Del control de las malas hierbas. Creo que no habló de ello. No me acuerdo que no hayamos discutido. eso del tema 10, ¿verdad? Sí. No, sí, del tema 10. No es perdón. Sí, del tema 10 usted no tiene participación, ya me regresé. A ver, perdón. No sé si interespecífica. No le toca a usted, le tocó a Ezequiel. Sí, profe. Usted le tocó a Ezequiel. Sí, no me acuerdo haberlo. Y no tiene participación, perdón. ¿Ezequiel está por ahí? No, pues ni siquiera. Perdón. Bueno, vamos a ver. Disculpe, maestra, se comunicó conmigo y dice que ahorita no se puede conectar. Bueno, deje creerle. Vamos a dejar un poquito. Lo podríamos dejar al final del tema. Muy importante, jóvenes, ahí, entre pues, ¿qué consideramos como malas hierbas, no? Es muy discutible este tema. Vamos a dejarlo pendiente y vamos a iniciar con lo de depredación. Entonces le pido por favor a quien le tocó las formas de depredación. A ver, el punto 14 le tocó a Anaí. Está por ahí, creo, ella sí la ve conectada. Anaí. Sí, profe, aquí estoy. Ya voy a comenzar a compartir. Sí, por favor, gracias. ¿Ya se ve, profe? Ya, adelante. Pero y no esté fuera de lugar los monitos estos. Bueno, pues esta parte del 4.1, que es la depredación, puede expresarse de diversas formas. Pues está muy corto, la verdad.
y pues habla precisamente de que al inicio, como por ejemplo en los documentales, de que usualmente empiezan con, no sé, con un halcón que caza un ratón, pero pues que no solamente se refiere a esto, a esta parte de la depredación se le llama carnivorismo, pero no solamente se refiere a esta forma en la que puede existir. Y pues aquí mencionan que la depredación es como, eh, más que una forma de transferencia de energía, es como la interacción entre las especies y que pues en este caso es la que devora y la que es devorada. Y pues bueno, intenté hacer este tipo de gráfica, espero, y que pues esta es cómo se va transfiriendo la energía y que pues esto es bastante importante como se estaba mencionando anteriormente, porque esto también tiene como que sus partes positivas porque precisamente es para mantener el equilibrio del ecosistema, porque incluso si llega a haber una pérdida de un depredador, el ecosistema puede alterarse por completo. Y bueno, como les mencionaba que es muy corto, pues primero menciona el carnivorismo, que precisamente es este ejemplo que se ve en todas partes, que es lo del halcón que caza el ratón o el lobo que mata al ciervo, y pues es precisamente eso, que incluso nosotros somos carnívoros. Este, bueno, habla después del parasitoidismo, que pues hay un ejemplo donde decía que donde la mosca pone los huevos en una oruga, que ahí se van desarrollando y pues vive a partir de la víctima, en este caso lo mencionan así. El parasitoide ataca al hospedero de una manera directa y va, pues como mencionaba, va sobreviviendo de ellos. Y pues en este caso puse este ejemplo que pues no tanto por las bacterias, sino por los parásitos que luego a veces cuando somos niños tenemos en el estómago, es más para ejemplificar, ¿no? Y pues el herbivorismo, pues habla de, un ejemplo que hablaba era del ciervo que se alimenta de las plantas y así. Y pues puse el ejemplo del koala y el canibalismo por último, el, donde el mismo animal o especie se alimenta de la misma especie. Y pues aquí, bueno, no se alcanzaba a ver por el... Bueno, pues está una imagen muy ilustrativa de un pollo alimentándose de otro pollo. Y pues, y creo que no menciona nada más, profa. Es muy corto. Ajá, a ver, Anaí, no se vaya a molestar. A ver, ahí de una vez corríjale. Carnivorismo es con V. Ahí todo lo que termina en borismo. Sí, También es que como estaba haciéndolo el fin de semana, profa, y andaba toda con calentura. Sí, es borismo. que el fin de semana Ajá. La primera B es con B. Canibalismo está bien. Y en herbivorismo, avance B es con B. B grande. Muy bien, ya está bien. A ver, No, gracias por la corrección, profa. sí, está bien. Una observación. Ahí en el parasitoidismo es muy diferente. Bueno, aunque ya simplificando lo es parásito, aunque si toma ese término de parasitoidismo, llega generalmente son avispas, su presa es una oruga, oviposita adentro de la oruga, las orugas de las pupas de la, no son las pupas, las orugas de las avispas crecen dentro de la oruga hospedera, ¿no? Al fin de cuentas es una especie de parasitismo porque las orugas las orugas de la avispa se alimentan de la oruga, ¿no? Que han conseguido como presa. Ahí en el ejemplo que tiene del estómago es sí el estado del parasitismo, ¿no? Y no únicamente cuando somos niños, créanme, cuando somos grandes, pues tenemos parásitos, de ahí que pues hay campañas, ¿no? Que si te rascas la colita, no sé qué. Entonces, pues sí, incluso
creo que aquí en Chapingo, ¿no? No sé si les tocó que nos da nuestra dosis cada medio año de desparasitante, ¿no? Es para esto, ¿no? Porque aún de grandes, pues tenemos parásitos, ¿no? Y bueno, y hablando de estos parásitos, después vamos a ver este tema muy complejo y sobre todo en los países de África se ve mucho, mucho, también aquí en México, pero no es tan marcado, pero ahí sí las poblaciones padecen por este parasitismo en el ser humano. Muy bien, y sí, nada más habla de esto, las formas de depredación, desde los carnívoros. Bueno, nosotros tenemos una parte de carnívoros, pero pues casi somos omnívoros, ¿no? Comemos de todo, incluso hasta insectos, ¿no? Entonces, eh, por ahí tenía una compañera, pues nada más falta que comamos piedras con manteca, pero, perdón, pero comemos de todo, como seres humanos comemos, creo que somos los que comemos más que otro animal, ¿no? Los animales como que son un poco más especialistas. Gracias, Anaí. Sí, profe. Vale, pues muy bien. A ver, vamos con el que sigue. ¿Quién sigue, por favor? A ver, ahí, muy bien. Antonio Escobar, Sí, profa, un momento. adelante, por favor. Están ahí. Ya se ve, ¿verdad? Sí, muy pequeño, pero no sé por qué. Ah, es Adelante. que lo que pasa es que lo estoy pasando por mi celular. Ah, mire, muy bien. Sí, Adelante. bueno, a mí me tocó el subtema 14.2, el cual es el modelo matemático que describe las bases de la depredación. Ujú. Bueno, en este apartado pues nos menciona que en la década de lo que es 1920, dos matemáticos físicos llamados Locta y Volterra pues se interesaron por el tema de la competencia y, y los efectos que la depredación tiene hacia lo que es más que nada el crecimiento de una población, lo cual pues los llevó a que ambos propusieran afirmaciones matemáticas, esto de manera pues individual, con el objetivo de que ellos pudieran expresar qué relaciones pues había más que nada entre lo que eran las poblaciones y sus presas. En consecuencia, pues ellos nos propusieron dos ecuaciones, una la cual estaba enfocada hacia la población de presas y la otra que estaba enfocada a la población de los depredadores. Eh, para la primera de las ecuaciones, la cual estaba enfocada hacia la población de las presas, la cual propuso Locta, pues nos menciona que para la ecuación de crecimiento de lo que es la población de las presas, pues esta consta de dos componentes importantes. Uno de ellos nos dice que es el modelo exponencial de crecimiento de la población, Sí. que se llama ecuación, la cual nos muestra que se representa, como podemos observar, que es dn presa sobre dt, que es igual a rn presa. Y el otro componente es un factor de mortalidad, el cual pues nos representa lo que es la eliminación de la presa en su población por el depredador. También nos menciona el artículo que pues se estima que es lo que más que nada el ritmo de cómo un depredador consume a su presa, y se incrementa de una manera lineal conforme sea el número de sus presas. Después de ahí nos viene presentando estas gráficas. En la gráfica A, pues nos está indicando la relación que hay entre lo que es la población de la presa, la cual se encuentra presentada en el eje X, con la tasa de consumo de depredación per cápita, la cual se encuentra en el eje de las Y. La Y, o más bien la pendiente, la cual está representada ahí con la letra C, nos muestra la eficiencia que hay entre la depredación. Y para la gráfica B, nos está presentando la relación que hay entre el número de presas consumidas, las cuales están en el eje de las X, y con el eje de las Y, la cual nos presenta cuáles son el número de crías que el depredador produce. Y en este caso, para la letra B, que es la pendiente, pues nos presenta lo que es la eficiencia en la que el alimento se convierte en crecimiento para dicha población. Posteriormente, pues todo esto mencionado nos representa lo que es una fuente de mortalidad,
para lo que viene siendo pues más que nada la población de las presas, y en este se dice que tiene que restar al incremento de la tasa poblacional, la cual se presenta en un modelo exponencial de crecimiento. Lo que al final pues resulta la ecuación siguiente, que la que estamos pudiendo observar, que es la ecuación de tasa de cambio de la población de la presa. También en el artículo nos explica que para la ecuación de la población del depredador se refiere más que nada a un término el cual pues nos representa lo que es la tasa de natalidad, y en segundo término la tasa de mortalidad del depredador. Nos menciona que la tasa de natalidad se calcula en función de lo que es la cantidad del alimento el cual es consumido, y que se incrementa de una manera o forma lineal por la tasa a la que la presa es capturada y consumida, que se presenta como CN presa, N depredador. También nos dice que por lo que la tasa de natalidad es el producto de B. Se menciona que la eficacia con la que el alimento se convierte en el crecimiento de la población, o en otras palabras, es que nos quiere decir que la producción, lo cual pues se define por la misma pendiente de la relación y tasa de depredación. Esto lo podemos observar en cómo está conformada la ecuación. También nos indica que la tasa de mortalidad del depredador pues se estima que es una proporción constante de la población del depredador, y que se representa como DN depredador, en la de que D es la probabilidad de mortalidad, lo que al último se muestra pues en la ecuación la segunda ecuación que se presenta, la cual es la tasa de cambio en la población del depredador. Posteriormente pasamos a las ecuaciones de Locta, de Volterra. En estas, perdón, Volterra, en esta se menciona que para el crecimiento de las poblaciones del depredador y la presa, pues se unen las dos poblaciones, y nos dice que cada uno funciona como un regulador dependiente de la densidad de la otra. Se menciona que los depredadores pues regulan lo que es el crecimiento de la población de las presas, al hacer que funcione como una fuente de mortalidad dependiente de la densidad o de la cantidad de su población. Esta población funciona como una fuente de regulación, la cual depende de la densidad sobre la tasa de natalidad de las poblaciones de los depredadores. También nos dice que es necesario entender que cuando existe poca cantidad de depredadores o una tasa de densidad baja, pues esto provocará que la población de la presa, crezca exponencialmente o vaya en aumento, ¿no? También nos explica que a medida que la población de los depredadores aumenta, pues también lo hará la mortalidad de la presa, hasta que la tasa de mortalidad de la depredación sea igual a la tasa de crecimiento, o que se iguale, ¿no? Esto inherente a la población de las presas, y que el crecimiento neto de la población de las especies de las presas sea igual a 0. Nos dice también en este subtema, pues se menciona que conocer nos menciona que cómo es la tasa de crecimiento de la población de la presa. Esto pasa cuando el número de los depredadores pues es igual a la tasa de crecimiento per cápita de la población de las presas, la cual es dividida por la eficiencia de la depredación. Después de aquí se menciona que si la población de depredadores es mayor que este valor, la tasa de crecimiento de la presa será de manera negativa, y por ende pues comenzará a disminuir el tamaño de la población. En los patrones pronosticados por el modelo de Locta-Volterra de la interacción depredador-presa, las cuales podemos observar en la diapositiva, pues en la primera, la cual es la A, pues aquí nos muestra que si los valores nos está mostrando aquí lo que es la isoclina 0, o la ecuación la cual se muestra aquí, no sé si pueden llegar a observar que es una ecuación en la primera gráfica, por decirse así, que es como unas líneas naranjas, las cuales está representada en dn sobre dt, que es igual a 0. Esta es la ecuación de la isoclina 0. Nos dice que la isoclina pues está formada por un conjunto de puntos, los cuales alcanzan una pendiente determinada. Aquí nos muestra que si los valores de la población de la presa están a la derecha de la isoclina del depredador, la población del depredador comenzará a aumentar. Y si se encuentra al lado de la izquierda, la población del depredador comenzará a disminuir. Para la primera gráfica. La segunda gráfica de la A, por decirse así.
y la población de depredador disminuirá de la misma manera que la isoclina de la presa. Y para los valores de la población de depredador por debajo de la isoclina, por debajo de la isoclina de la presa, la tasa de crecimiento de la presa es positiva, mientras que para los valores de la población del depredador mayores a la isoclina, o sea, hacia el lado de arriba, la tasa de crecimiento comenzará a disminuir. Después, en la segunda, la cual es la B, nos dice que si se combinan estas dos isoclinas, los cambios de las tasas de crecimiento tanto de la presa como del depredador puede examinarse bajo cualquier combinación de densidades de población. O más bien que esto que nos quiere decir que las isoclinas cero combinadas nos van a proporcionar un promedio al momento de examinar más que nada lo que son las trayectorias de las poblaciones combinadas de los depredadores y presas. Las flechas que nos están indicando aquí presentan más que nada la trayectoria de la población combinada, y ahí los signos menos nos están indicando una disminución de la población. Y para la última, la cual perdón, nos está diciendo que si se determinan los cambios implícitos en los tamaños de las poblaciones de depredadores y presas a través del tiempo, se puede observar que ambas poblaciones reciclan continuamente sus fases entre sí y la densidad de los depredadores se rezaga detrás de la represa. Nos dice, más que nada, al final de todo esto, de esta parte de lo que es la C, nos dice que pues al resolver estas dos ecuaciones paralelas, se demuestra que las dos poblaciones aumentan y disminuyen de manera oscilante, o más bien que varían. Sí. Nos dice que la razón de esta oscilación o lo que es la variación es porque la población de depredador pues va aumentando cuando estos consumen un mayor número de presas de manera progresiva, o que va más que nada en aumento, de manera que la población de presas comienza a disminuir. Esto, lo que ocurre que al momento de que disminuye la población de presas, no va a soportar que la gran presión de la población de depredador, y por ende los depredadores también van a tener que afrontar lo que es la escasez del alimento, lo cual va a provocar que muchos de ellos mueran de hambre o también fracasen al momento de quererse reproducir. También nos dice que si la población de depredador disminuye de manera brusca o repentina hasta el momento en el que la reproducción de la presa vuelva a aumentar y encuentre el equilibrio con sus pérdidas ante la depredación, provocará un incremento en la población de los depredadores, lo cual hará que el ciclo de depredador-presa continúe de manera indefinida, ya que nos dice que la presa jamás se extinguirá totalmente, y tampoco el depredador jamás quedará completamente eliminado. Sería todo, profe. Sí, muy complejo Perdón, es que sí, estaba muy extenso. Este texto es complejo y bueno, no vemos la aplicación, ¿verdad? Miren, gracias Marco, muy bien, bien explicado. Miren, vamos, les voy a sugerir, si queremos ver este modelo, es más, ustedes van a encontrar, miren, no viene en el libro, el modelo que explicó su compañero, aquí están las pendientes. La C es como la tasa de ataque, el consumo per cápita, de cuántas, por decir, del lince, de cuántas liebres por lince consume, ¿no? Y aquí, en lo que dice su compañero, pues se supone que una parte de la energía la utilizamos para el mantenimiento del cuerpo, pero otra parte se va para la reproducción, ¿no? Y ya al hacer todo el modelo que explicó su compañero, de hecho nos da estas figuras. Y aquí vemos esta interacción que menciona su compañero, van a perdurar tanto el depredador con la presa, no hay un equilibrio. Y nos da este tipo de gráficas. Si ustedes quieren ver un poquito por acá, esto ya lo explicó su compañero, lo mismo. Internet, creo al final les puse la página, si no les voy a dar la liga. Hay una página de matemáticas aplicadas y ya viene una hojita de Excel, es más, ustedes la pueden bajar. Y aquí nada más se le dan los parámetros, presas iniciales, 200, o ustedes cambian, depredadores iniciales, a lo mejor 40. Aquí crecimiento, ¿en cuánto crece la población de la presa? Ponemos 5%.
mortalidad de la presa, cuántos del total de la población de la presa, cuántos mueren, ustedes le dan, todos estos parámetros se los dan, y al final saca estas gráficas que su compañero les explicó. Aquí es cómo va en el tiempo que estamos evaluando, a lo mejor aquí son días, cómo se va comportando la población de la presa, aquí en el día, y aquí en la del depredador, ¿no? Y aquí vemos van coexistiendo tanto el depredador con la presa. Tenemos un diagrama que es esto, este es el mismo, donde están las poblaciones y la coexistencia, y el otro diagrama que se llama diagrama de fases, que es este, que aquí nos va indicando incluso el punto, ¿no? A lo mejor empieza aquí con 200, este sería el punto de inicio, 200, y aquí es como va comportándose estos puntos, es lo que les va a ir graficando. Y puede salir esta figura, puede salir un círculo cerrado, puede iniciar de hacia acá y terminar hacia adentro. Y ya en esto de los modelos, pues tiene uno que fijarse si empieza del centro y termina hacia afuera la interacción, o si la interacción empieza de afuera y termina adentro, o si es un círculo cerrado. Pues ahí calificamos desde si el depredador es muy voraz, si el depredador es ineficaz. Ineficaz es decir, cuando hay más presas y no alcanza a cazar todas, ¿no? Entonces depende de esto, del movimiento, de dónde empiece la interacción o dónde termine, pues hay ahí unas reglas para calificar al depredador, ¿no? Y lo que menciona su compañera es esta, por aquí menciona, hay una relación, por decir, si ustedes ponen esta cuarta parte y aquí esta cuarta parte les representa, dice aquí, en la primera fase, haz de cuenta, aquí es todo un ciclo completo de interacción, a lo mejor un mes de interacción, ¿no? En la población de presas disminuye, aquí vemos disminuye, y dice la de depredador aumenta, nada más en esta cuarta parte. Luego en la siguiente parte dice la población de la presa y el depredador disminuye. Depredador, presa disminuye. Ahora vamos con el siguiente cuarto. Dice la población de la presa aumenta, solo en este cuarto. Y el depredador disminuye. Después, en el siguiente cuarto, la presa y el depredador aumenta. Entonces, presa, vamos en el último, aumenta, depredador aumenta. Entonces, todo este es un ciclo de interacción, que puede ser un día, un mes, un año, lo que estemos evaluando, ¿no? Una semana. Y estos serían los diagramas que nos da ya al hacerlo. Y les digo, les voy a pasar la página para que lo vean, y aquí pueden simular cuántas presas, cuántos depredadores y el tiempo, a lo mejor 150 meses, 15 días, horas, estamos hablando de alguna bacteria, algo que se come alguna bacteria. ¿Qué podemos modelar también aquí? Pues el ejemplo que dio su compañera de los parasitoides, ¿no? Aquí podría modelarse. En ejemplo se me ocurre, ¿no? El depredador, las mariquitas, y las presas, los pulgones, pues también aquí podríamos modelar esto, ¿no? Y ya viene codificada la hoja y les damos gráficos, que es lo que nos interesa al final. Muy importante aquí, en el eje X, también ya lo mencionó su compañero, vamos a graficar la tasa o el número de individuos de la población presa, y en el eje Y el depredador, y lo mismo que dijo su compañero. Acá pues nos está indicando que disminuye, y esto lo vamos a ver, pues acá disminuye, ¿no? Estamos acá, disminuye la población de la presa, estamos en este punto, y acá sería esto, disminuye, hacia la derecha aumenta. Ahora si hablamos del depredador, si es hacia arriba aumenta, y si es hacia abajo disminuye. Pero esto ya se ve en la modelación matemática, es para que pues se conozca de que existe este modelo, jóvenes. Gracias a su compañero. Bien, vamos con el punto 3, por favor. Jesús Martín. Adelante. Gracias. ¿No está Jesús Martín? Fernández Cuenca. 1, Fernández Cuenca 2,
¿no? Bueno, vamos entonces con la respuesta funcional de los depredadores. 15.3. Bien. Bueno, retomamos el modelo que ya explicó su compañero, depredador-presa. Supone que hay una regulación, no supone, en la naturaleza pues siempre hay un equilibrio. Jóvenes, importante el papel que tienen los depredadores sobre las poblaciones de la presa, ¿no? Por aquí, derivado del modelo del depredador-presa, pues está la ecuación de la regulación de la población presa, ¿no? Es decir, este C, que es como la tasa de ataque o tasa per cápita, cuántas presas le tocan por individuo, ¿no? Entonces es la tasa per cápita de depredación sobre la población de la presa por el número de depredadores. Esto, pues, traducido, si no conociéramos la ecuación de Lockhart-Volterra, ni siquiera supiéramos que existe, pues siempre hay una regulación de esta población. ¿Y cómo se regula? Pues esto, con la muerte de las presas por los depredadores, ¿no? La otra parte de este modelo, pues es esto, la regulación de la población del depredador. También depende de la tasa a la cual la presa es capturada. Se retoma otra vez aquí la tasa per cápita de presas por cada depredador, o la tasa de ataque del depredador, que al final esta C lo determina como la tasa de ataque, ¿no? Por el número de depredadores, ¿no? ¿Y qué más viene? Pues nada más, la respuesta funcional, jóvenes, es la relación entre la tasa de consumo per cápita de un depredador por la cantidad de presas, ¿no?, que tenemos en la población de presas. A eso le vamos a llamar respuesta funcional. Ahora, habla aquí de una respuesta numérica del depredador, que ya lo esbozó su compañero, es decir, una parte de lo que comen y esa energía, pues se traduce en la reproducción, ¿no? Es el aumento de consumo de la presa que da como resultado un incremento en la reproducción del depredador. Ahora, ¿qué factores influyen en el control de los depredadores sobre las poblaciones de las presas? Primero, pues sabemos, ¿no? No todas las presas son susceptibles de que las atrapen, ¿no? ¿Por qué? Porque hay disponibilidad de refugios para algunas presas. La otra, existe la dificultad cada vez mayor de localizar presas cuando escasean. Otra sería también que el depredador puede elegir entre múltiples presas, ¿no? A menos de que sea muy especialista. Y también pues hay cambios evolutivos en las características tanto del depredador, por decir en la táctica de búsqueda de ataque, ¿no? Pero también en las presas, ¿no? Existe como ya esos mecanismos de evasión de los depredadores, ¿no? Y pues nada más es lo que trata este pequeño tema, no habla mucho. Entonces la respuesta funcional está en la tasa per cápita de presas que puede tener por individuo, pero está en función del número de presas o la población de las presas, ¿no? Y la respuesta numérica pues se traduce en esto, en qué tanto crece la población de la presa del depredador por el consumo de presas, ¿no? Y máxime si es un carnívoro que solamente depende de un tipo de presa, ¿no? Si no existe esa presa, lógico, su población no va a crecer. Entonces, es lo único que trata, no menciona más aquí y ya se retoma otra vez el tema de respuesta funcional en el siguiente. A ver. No sé si está. Karina, ¿sí está por ahí? Karina, Gabriela. Creo que sería bien. ¿O no? Está. Karina, ¿sí me escucha? No me escucha.
Ay, chicos, ¿qué pasa? Recuerden, creo que ya les había comentado, jóvenes, que ya se me están pidiendo mediante oficio los alumnos que no se conecten por parte de la académica. Creo que ya lo Profa, había comentado. ¿Sí? me dijo la compañera que no se pudo conectar por su internet. Bueno, adelante. Bueno, ya, ¿qué hacer? Y vamos a ver el punto 4, entonces son las respuestas funcionales que ya vimos, que ya más o menos mencioné, que es pues como la tasa per cápita, el número de presas que le corresponden a cada individuo, bueno, le puede atrapar cada individuo, pero en función del tamaño poblacional de la presa, ¿no? Por aquí hace alusión a un entomólogo, por aquí dice que introdujo el concepto de respuesta funcional, Holling, y bueno, hizo una clasificación simple basada en 3 tipos generales de respuesta funcional. Entonces, a ver, aquí Solomon, aquí hay otro, en 1949, pues estableció el concepto de respuesta funcional, ¿no? Retomemos entonces, la respuesta funcional es la relación entre la tasa de depredación per cápita, número de presas consumidas por unidad de tiempo, pero está en función de la densidad de población de las presas, ¿no? Va a haber 3 tipos. También hay un modelo, aquí vamos a ver la tasa de depredación per cápita, que lo vamos a poner como NE, número de presas devoradas durante un determinado periodo de tiempo de búsqueda. El tiempo de búsqueda va a estar como TS. Este va a ser igual, dice, a la eficiencia de la depredación, que va a ser C, dice, por el número de presas, la densidad poblacional de la presa, por el periodo de tiempo de búsqueda. De hecho, aquí en cada respuesta funcional viene la ecuación. No lo puse porque no lo vamos a ver, simplemente vamos a ver cuándo se corresponde la respuesta funcional tipo 1 a la respuesta tipo funcional 2 o la 3, ¿no? Bien, vamos a ir viendo cada uno. Entonces aquí en el eje Y para todos dice es número de presas consumidas por el depredador por unidad de tiempo. Y aquí en el eje X va a ir la densidad poblacional de la presa. Vamos con el inciso 1. La respuesta funcional tipo 1 es aquella que sugiere una forma de depredación en la que el tiempo de búsqueda es menor. Vamos a ver ahorita las características una por una. Y está, dice, asociado con el consumo de la presa, necesita tiempo estos depredadores para manejar la presa. A ver, permítame, vamos a ver las gráficas y al final vemos esto, ¿no? A ver, la respuesta funcional tipo 1 dice el número de presas tomadas por depredador se incrementa linealmente, es decir, si incrementa, tenemos densidad, si son pocos individuos, pues es poca la tasa per cápita que le corresponde a cada depredador, ¿no? Si lo vamos haciendo así. Si aumenta el número de individuos de la presa, pues aumenta también linealmente el número de presas que va a consumir. Ahora, su equivalente acá es también densidad de la presa, pero ahora el porcentaje de presa consumido por depredador, pues aquí es una tasa constante en porcentaje, ¿no? De presas que le corresponde con este modelo. En el tipo 2, también aquí dice la tasa de depredación aumenta dice, una tasa decreciente, o sea, poquitas, ¿no? Poquitas presas, lo mismo aquí, son pocas. Número de presas que le va a tocar a cada depredador son pocas, pero si aumenta, también va aumentando, ¿no? Aquí caso contrario, porque aquí, si vemos el ejemplo, yo también no le alcanzaba a entender por qué aquí es al contrario. Si vemos cuando se juntan muchas presas, ejemplo, los pájaros, ¿no? No sé si han visto muchas parvadas de pájaros y los andan persiguiendo los halcones, ¿no? Si son poquitos individuos, es mayor su tasa de depredación de los halcones.
Pero si son muchas, entre muchas, es difícil que atrapen, ¿no? Es más difícil cuando la densidad de presas aumenta. No sé si han visto ese fenómeno, ¿no? De tantas presas, de tantas aves, pues los halcones no saben cuál agarrar. Entonces ahí, entre más aumenta la densidad de la presa, pues es menos la tasa per cápita que le corresponde. Y diríamos al contrario, ¿no? Si hay mayor presa, pues mayor le toca. Pero aquí, de ver tantos animales, tantos pájaros, pues incluso es difícil, ¿no? Si sigue a un individuo, se le escapa, luego otro, entonces aquí baja esa tasa per cápita, ¿no? Ahora, en el punto 3, también aquí la tasa de depredación es baja al principio. Aquí hay aumento, va aumentando el número de individuos, hay aumento. ¿Hasta qué punto? Hasta que, aunque siga aumentando, pues ya no consume más, ¿no? Y aquí en porcentaje, pues lo mismo, aquí sería máximo, y después, aunque haya más presas, pues disminuye. Más o menos se explicaría esto en términos, lo vamos a aplicar ya en una ecuación. Ahora, vamos a ir viendo las características de cada uno. En la respuesta de tipo funcional 1, donde hay una tasa constante, si hay pocas, pues pocos individuos le toca, si hay muchos, pues muchos, ¿no? Aquí como una relación lineal. Características de la respuesta tipo funcional 1, el tiempo de búsqueda es menor al tiempo asociado con el consumo. Y aquí el ejemplo, las arañas, si ustedes han tenido la curiosidad de verlo, ¿no? Pues tiene su... Es más, ni buscan a la presa, simplemente esperan que la presa caiga en la red, ¿no? Entonces, aquí no hay tanto tiempo para la búsqueda de la presa. Pero sí necesita tiempo para manejar a la presa, desde cazarla, matarla, comerla y digerirla. Y vean el proceso de las arañas. Desde que cae la mosca, empieza a envolverla a la telaraña, después la picotea, incluso la puede dejar, ¿no? Entonces es más el tiempo que dedica en manejar a la presa que en que la presa atraparla, ¿no? ¿De qué se caracteriza? De depredadores pasivos. Aquí esperan a la presa. Se incluyen las arañas, las ballenas, el plancton también por ahí, el zooplancton, mencionaba. Entonces aquí todas las presas que caen en la trampa pues son devoradas. La respuesta funcional tipo 2 pues es esta, inicia con pocas, pues es poco, aumenta la densidad de presas hasta un punto, aunque siga aumentando, pues ya aquí dice el depredador queda satisfecho, ¿no? La tasa de depredación per cápita se incrementa de manera desacelerada, es decir, poquitos y después va aumentando. La tasa máxima se logra en altas densidades de presas. Aquí está. Comúnmente, ¿en qué depredadores se presenta? En invertebrados. Aquí lo vemos, la mayoría de insectos entraría aquí. Es necesario, aquí invierte un periodo de tiempo para la captura de la presa. Es el tipo 2. Ahora vamos con el 3, que aquí sería la mayoría de depredadores mayores, ¿no? Ya bueno, aquí hay una fase igual, desacelerada, poquitos, y la densidad de presa, la población es poquita, si va aumentando, aumenta, y aunque aumente, pues hay aquí un máximo, ¿no? Aquí lo especifica como la saciedad. Bueno, la tasa de depredación per cápita se incrementa de manera desacelerada, poquitos, después aumenta hasta una tasa máxima, y cuando se logra la máxima captura o tasa per cápita por depredador, cuando aumenta la densidad de presas. Comúnmente lo vamos a encontrar en la mayoría de los depredadores mayores, y aquí el ejemplo menciona del cernícalo, es este que nosotros decimos gavilán, es un halcón. Es el ejemplo de respuesta funcional tipo 1, ¿no? Si aumenta el número de la presa, pues aumentaría aquí el número de individuos que le toca por halcón. El ejemplo es el cernícalo vulgar, es esta, Falcus, se alimenta de topillos, que serían estos,
Estas aves atrapan topillos en una cantidad proporcional a la disponibilidad que se encuentra en la densidad de la población. El número de presas capturadas pues es proporcional, aquí lo vemos a la densidad, ¿no? También dice son depredadores pasivos, están vigilando todas las presas aquí pues se las echan. El periodo de tiempo disponible para la búsqueda será menor, está asociado el mayor tiempo pues a esto, ¿no? Si estamos hablando de este animalito, pues desde atraparlo, manejarlo, matarlo, digerirlo, etcétera, ¿no? Bien, a ver, el tipo 2, a ver, ¿de qué habla? Permítanme. Creo que ya no lo encuentro. A ver, permítanme. A ver, en el tipo 2 sería esta, la comadreja. A ver, aquí sería depredadores en otoño y invierno, las comadrejas como porcentaje de la densidad de los roedores. Bueno, aquí también en este caso, ¿no? Al principio es mucha, le comentaba el ejemplo de las aves y el gavilán, ¿no? Cuando hay mucha densidad de animalitos al principio, sería como muchos individuos tasa per cápita, ¿no? Por depredador. Aquí conforme aumenta la población sería menor porque, primero, podría ser que aquí menciona, ¿no? Me borró el cassette. Las presas pues tienen refugios, ¿no? Entonces acá escapan de los depredadores. También de ver muchos ratones, pues también aquí, bueno, son topillos igual. Escapan del depredador, ¿no? Entonces aquí sería la respuesta funcional tipo 2. Muy bien. Perdón. Después en la 3, que sería este ejemplo, por aquí habla de las razones por qué se da la respuesta de tipo funcional 3 también. Primero, aquí cuando aumenta la población de las presas se puede dar de que pues se encuentren refugio, las presas escapan de los depredadores. ¿Qué más? También puede ser que aumente la población de las presas porque posiblemente el depredador tenga otra presa, ¿no? Por aquí habla de un término que se llama imagen de búsqueda del depredador. Cuando, por decir, un depredador llega a un área nueva y posiblemente encuentra una nueva presa, pues de aquí a que le encuentre el sabor, pues la elegirá como otra presa, ¿no? También habla de otro término que se llama la permutación, aunque el depredador puede tener preferencia por alguna presa, pues a lo mejor se cambia esa preferencia por otra presa, ¿no? Cuando se encuentre más abundante. A ver, el ejemplo de los roedores más abundantes. Bueno, el ejemplo aquí de permutación, ¿no? El ejemplo, si se tiene una población muy abundante de ratones que conejos y codornices, pues aquí, por decir los lobos, pues se concentrarán más en la población más abundante, en este caso los ratones, ¿no? Permutación, pues es el cambio, cuando hay un cambio entre el alimento, ¿no? Un alimento lo sustituyen por el otro. Bien, en el inciso C, pues la respuesta funcional de chile castaño, que es este, que se alimenta de las orugas de los brotes de picea, no menciona nada más. Y aquí la respuesta funcional 3, aquí hay una desaceleración, es decir, pocas larvas le tocarían, ¿no? Y conforme aumenta la población de las larvas, pues aumenta esta tasa per cápita que le corresponde a cada individuo. Además, no menciono otra cosa, jóvenes. Pues solo eso, jóvenes, nada más. Ver que sí es tipo 1, tipo 2, y bueno, no hay otra explicación. Perdón.
Bien, respuesta funcional, esto ya les mencionaba por qué razones se da esta desaceleración de este tipo en el 3. Primero, mencionaba disponibilidad de refugio de las presas, escapan de los depredadores, llega un depredador, a lo mejor encuentra una posible presa, pero tiene que probar, ¿no? Cuando aparece una nueva presa, la permuta, cambia por otra. El ejemplo aquí, si es más abundante los ratones, pues lógico, se irían por la población más abundante que la menos abundante. Y ya. Bien, el punto 5. Ya casi terminamos, no sé qué hora será. No, todavía falta. En el punto 5, jóvenes, le toca a Giovanna. ¿Sí se encuentra Giovanna? Sí, profe, buenos días. Buenos días, Giovanna. Adelante. Déjame revisar. Listo. ¿Ya se ve? Sí, adelante. Ah, ok. Bueno, aquí hablaba que cuando la densidad de la presa aumentaba, la tasa de crecimiento del depredador debía de responder igual de manera positiva. La respuesta numérica de los depredadores se daba a través de la reproducción o del movimiento de depredadores hacia las áreas donde habían altas densidades de presas. Y a esto se le llamaba la respuesta global, que los depredadores daban de amontonarse en las áreas donde había la mayor densidad de presas. Eh, También decía que esta respuesta determina la capacidad de la población de depredadores para regular, y ponía el ejemplo de respuesta funcional en el caso de una especie de pájaros, y que decía que cuando la densidad de estos pájaros aumentaba, también aumentaba la densidad de la presa, y cuando la densidad de la presa llega al máximo, la tasa de depredación per cápita también aumentaba. En conclusión, decía que muchas respuestas en las poblaciones de depredadores se daban debido a la abundancia de alimento y que tenían una relación directa, ya que por la disponibilidad inmediata, cuanto mayor es la densidad de alimento disponible, el consumo es mayor de los depredadores. Y igual aquí está como las diferencias de respuesta funcional y respuesta numérica. Y lo más importante en la respuesta numérica, que es de lo que trata este tema, es que, bueno, la definición es que la respuesta numérica es un cambio en la densidad poblacional del depredador provocado por un cambio en la presa, pero este cambio dependía de la tasa de desarrollo del depredador, la supervivencia de estadios inmaduros y la fecundidad de las hembras, y también que igual existían tres tipos de respuesta numérica. En el primero, en el que la densidad de los depredadores aumentaba ya sea por dos casos, que es inmigración o reproducción in situ, y debido a esto había un incremento neto en la abundancia del depredador. Y en el segundo, la densidad de los depredadores no se veía afectada, y en el tercero, la densidad del depredador disminuía debido a emigración o menor reproducción, que es todo lo inverso a al primer caso. Y estos tres casos se ven afectados por los cambios en el número de presas disponibles. Y eso sería todo. Bien, a ver, no sé si me equivoqué aquí. ¿No viene el ejemplo ahí de las comadrejas? Mm, sí, de cuando la población de comadrejas aumentaba,
debido al incremento del alimento. Esa era una respuesta, un ejemplo de la respuesta funcional que se daba cuando incrementaban las semillas y todo lo que consumían. Entonces, como había más disponibilidad del alimento, había más reproducción. A ver, déjame ver si por aquí puse el diagrama. 5, aquí están. Muy importante porque tiene que ver con esto que dijo usted de la respuesta funcional, ¿no? La respuesta funcional entonces es el cómo crece o cuántas crías se producen en sí, cómo crece la población, ¿no? Y esta está en función también del crecimiento de la población de los topillos, ¿verdad? Bien, a ver, vamos a ver qué menciona. Aquí el ejemplo que viene es de las comadrejas. Nosotros también tenemos comadrejas. Sí, hay muchas acá sabes que no cambian a color nival así blanco, pero sí son como color castaños, cafecito, así los tenemos. La respuesta funcional de este depredador sobre la densidad de los topillos, el topillo rojizo y el ratón leonado. Por aquí habla en un parque nacional en Polonia. Los roedores presentan un fuerte incremento en el tamaño de población en 2 años cuando tienen alimento. Aumenta la producción de semillas de los encinos, aquí habla de robles, carpes y arces, ¿no? La abundancia de alimento pues estimula que la población aumente, sobre todo en invierno, ¿no? Por aquí en este estudio dice pasó de 28 a 74 animales por hectárea y después a 300 animales cuando tuvieron mucho alimento. Y luego, dice, declinó de manera estrepitosa a 8 individuos por hectárea. Y aquí lo vemos, ¿no? Y a ver, en esta población, densidad de individuos por hectárea, aquí aumenta y después declina, ¿no? Después dice, la población de comadrejas, pues siguió el mismo destino. Si tiene más alimento, aumenta, y si tiene menos, que son su fuente de alimento, disminuye. También aquí menciona la cantidad normal de roedores de la población. La población de comadreja variaba entre 5 individuos por kilómetro cuadrado y después presentó un descenso a donde no se encontraban ningún individuo y después 19 individuos. Ahí hubo un aumento. Tras la reproducción de verano, aquí aumentó de 42 a 47 individuos, 47 comadrejas por kilómetro cuadrado. Luego se reproducen en primavera, pero cuando tienen suficiente alimento, pues tienen hasta 2 camadas, ¿no? El número creció a 102 individuos, de 47 por kilómetro, creció a 102 individuos por kilómetro. Y dice, cuando disminuyó la población de los roedores hasta llegar a 8, también su población de 102 individuos disminuyó a 8 individuos por kilómetro cuadrado, ¿no? Entonces aquí está en función, la población del depredador está en función de las presas, pero de las presas también su población está en función del alimento, ¿no? Bueno, el otro ejemplo que viene es el de chipe castaño. Aquí también es una respuesta funcional tipo 3, ¿no? También aquí bajas densidades por el número de larvas, conforme aumenta, pues va aumentando, ¿no? Orugas de brotes de picea representan la densidad de la presa, y en el eje Y pues la densidad de los castaños, y está en función de la densidad de la presa, ¿no? La tasa de mortalidad fue estimada por la combinación de la respuesta numérica y NA, es decir, la respuesta igual está en función aquí de la densidad, ¿no? Y aquí vemos cómo va disminuyendo. Pues creo que nada más. Entonces, pues la respuesta global es esta, el movimiento de los depredadores, sobre todo a áreas donde van a encontrar muchas presas. Muy bien, creo que nada más. Por último, 7 minutos quedan.
Roberto, sí está Roberto. Disculpe, profa. Me dijo mi compañero Roberto que se le fue la luz y que no iba a poder pasar a exponer, pero que si le podía asignar algún tema o un artículo aparte. Pues creo que sí. Sí, profa, gracias. Sí, ándale, pues. A ver, 7 minutos nos quedan. Y bueno, chicos, a ver, aprovisionamiento. El tiempo de aprovisionamiento. Aprovisionamiento es como nosotros, ¿no? A dónde vamos a comprar. Y aquí es donde van a obtener, el lugar donde van a obtener las presas. Entonces habla del tiempo de aprovisionamiento, es el tiempo que utiliza un depredador para obtener la presa, ¿no? Aquí el aprovisionamiento no únicamente, bueno, es en sí la actividad de ir, ¿no? También el tiempo utilizado, aquí se toma el tiempo que utiliza el depredador para la defensa. A ver, es que se habla, jóvenes, aquí el ejemplo de que puede ser una presa, puede ser también parte de ser, ¿cómo le dijera? Un depredador también puede ser presa para otros depredadores, ¿no? Entonces, en el tiempo de aprovisionamiento, pues se toma en cuenta este tiempo y se ha utilizado en el aprovisionamiento, pero también debe equilibrarlo con otras actividades, por decir la defensa, apartarse de otros depredadores, buscar pareja o cuidar las crías. Entonces, este tiempo entre todas estas actividades lo reparte. Todos los organismos pues tienen la necesidad de asumir una amplia variedad de actividades relacionadas con la sobrevivencia, crecimiento y la reproducción. Entonces, este tiempo que utilizan en estas actividades lo vamos a llamar como el tiempo de aprovisionamiento. Ahora viene un término que dice la teoría del aprovisionamiento óptimo, que plantea, pues, primero que la selección natural debe favorecer la eficiencia de los animales al buscar el alimento, y los organismos, los depredadores, pues deben de maximizar esa energía, primero en la búsqueda del alimento, la ingesta de la presa y obtener todos estos nutrientes, ¿no? El concepto de aprovisionamiento eficiente comprende un conjunto de decisiones implicadas en el mismo, y qué alimento se va a consumir, en dónde, durante cuánto tiempo buscarlo y cómo buscarlo. Nosotros, como se está estudiando aquí esta teoría, pues como pues, humanos pensantes, pues sí, incluso decidimos qué alimento consumir, ¿no? Nos cuestionamos a dónde, o si llegamos a algún lugar, ¿no? A dónde vamos a comer, qué vamos a comer, cuánto tiempo vamos a dedicar para la comida. Se me ocurre cuando vamos a los viajes, ¿no? De estudio. Es un aprovisionamiento, pero posiblemente los animales pues no se cuestionan este tipo, ¿no? Nada más pues ya por intuición posiblemente y ya saben qué alimento, ¿no? Cuánto tiempo esperar, pero no están midiendo supuestamente el alimento, y lo vemos con los gatos, ¿no? Pueden estar horas y horas esperando al ratón y ahí siguen esperándolo hasta que salga, ¿no? Entonces, la teoría del aprovisionamiento eficiente aborda todas estas decisiones, que es qué alimento consumir, dónde, durante cuánto tiempo buscarlo y cómo buscarlo. Y bueno, maximizar estos dos términos, que es el costo y el beneficio. Los beneficios pues se van a medir normalmente en términos de ganancia de energía, al final, nutrientes, lo que supone está relacionado con la eficiencia de cada individuo, ¿no? En las áreas de investigación donde se ha centrado esta teoría del aprovisionamiento óptimo es la composición de las dietas de los animales, ¿no? Incluso ahí en las dietas pues se ve qué alimento es el que le va a aportar mayor nutriente al organismo, ¿no? Que se le esté diseñando la dieta. El aprovisionamiento óptimo pues, también evalúa entre dos o más presas potenciales, la que más le aporte esta energía al individuo, y también por unidad de tiempo. Por aquí viene el ejemplo de Davis. NB examinó el comportamiento de alimentación de esta especie, la bandera blanca, Montacillalva, en un campo de pastoreo. Se alimenta sobre todo de
de los gusanos, de moscas que están pues, en el estiércol. Los tipos de presa potenciales se representan una variedad de tamaños. Primero, las presas desde moscas, escarabajos pequeños, medianos y grandes. Esta especie, bueno, aquí se demostró una preferencia por las presas de tamaño intermedio. El tamaño de las presas seleccionadas correspondía al tamaño de la presa óptima, de la cual ella podía obtener mayor energía en menor tiempo, ¿no? Los aves prácticamente, en este caso, dice, ignoraban las presas de menor tamaño, aunque eran más fáciles de procesar y atrapar, ¿no? Traducido en tiempo por hora. Las presas pequeñas no aportaban suficiente energía y las presas más grandes requerían demasiado tiempo y esfuerzo para procesarlas y digerirlas, ¿no? Entonces aquí la presa que mejor le proporcionaba energía y le costaba menos trabajo, intermedio, pues serían los escarabajos medianos, ¿no? Y aquí menciona este modelo, pues es un modelo simple de aprovisionamiento óptimo presentado, ¿no? Y es de cómo evalúan las especies entre dos o más especies potenciales y escogen la más rentable en función de la que le aporte mayor energía en menor tiempo. Y pues nada más, es el único ejemplo que viene, jóvenes. Y aquí, por último, me queda un minuto, la longitud de la presa de 5 a 10 milímetros, 1 centímetro. Y bueno, aquí vemos la mayor, ¿no? Presas seleccionadas, 252 y disponibles aquí, ¿no? Frecuencia en porcentaje de unidades, pues aquí vemos en esta parte, ¿no? Las de nodo intermedio de 6.5 a 8 serían los, entre 6.5 y 8 serían los que más consumían. Y relación de la longitud de la presa en el eje X y calorías aportadas, y pues aquí vemos la mayor aporte pues son los de tamaño medio, ni los grandes le aportan tanto como los pequeños. Pues nada más, jóvenes, es lo que trata la teoría del aprovisionamiento. Dejamos, son las 12. Por favor, los que, bueno, ya saben, ya no les digo. Nos vemos el próximo viernes, jóvenes, para terminar este tema. Se evalúa posiblemente el lunes hasta este tema de depredación. No, más bien el lunes lo vamos a evaluar, jóvenes. El lunes evaluación de estos 3 temas, por favor.